Hola a todos, mi nombre es Felipe Salet, soy médico, internista y geriatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y soy actualmente director de la Clínica de Caídas y Fracturas que funciona en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y les voy a hacer esta presentación en relación a osteosarcopenia en la prevención de caídas y fracturas en las personas mayores. Quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por la oportunidad de presentar en este congreso. En relación a esta presentación, no tengo conflictos de interés que informar, solo recibo financiamiento a través de becas de investigación gubernamentales de Chile, a través de proyectos Fondesit, Fondef y FONIS, pero ninguna genera un conflicto de interés en relación a esta presentación. Quisiera centrar esto en relación a un problema clínico importante y que muchas veces es mirado de forma superflua por muchos colegas del área de la salud, y que son las caídas en personas mayores, y que muchas veces son normalizadas en esta población y son entendidas como parte normal del envejecimiento, pero no lo son. Las caídas en personas mayores son eventos que son muy frecuentes. Ustedes tienen una persona mayor sentada frente a ustedes en la consulta y le preguntan si ha presentado una caída en el último año. Una de cada tres les va a decir que sí, que la ha tenido, en un número que aumenta progresivamente en relación a la edad. Y está estimado que aproximadamente un 20% de ellas, una de cada cinco, provoca lesiones graves, que incluyen las fracturas y los traumatismos encefalocranianos, que como vamos a ver durante esta presentación, son complicaciones muy relevantes, puesto que son determinantes muy importantes, limitando la funcionalidad de las personas mayores. Por otro lado, las caídas son prevenibles, y en este contexto son una causa prevenible de la pérdida funcional en relación al envejecimiento. Y en ese contexto se transforman en una piedra angular de nuestro manejo como geriatras, de cómo lograr que las personas sean lo más funcionales posibles durante su ciclo vital, cómo llegar hasta muy mayor siendo muy funcional. Prevenir caídas es una estrategia muy inteligente para hacer eso. Y por otro lado, en este contexto de que las caídas son muy frecuentes, que generan estas complicaciones como fracturas, traumatismos encefalocranianos, y que la población, no solo en nuestro país, en todo el mundo, está envejeciendo, es que se están transformando en un problema serio en términos de costos para los sistemas de salud. Se ha estimado que cada año se gastan de alrededor de unos 50 billones de dólares en costos médicos relacionados por lesiones, por caídas no fatales en Estados Unidos. Y para poner este número en perspectiva, si uno revisa data, por ejemplo, del CDC, y revisa condiciones médicas extraordinariamente prevalentes, como la hipertensión arterial, uno puede observar gastos anuales del orden de 48.6 billones de dólares. Vale decir que los gastos asociados a caídas de 50 billones no tienen mucho que envidiarle a estas enfermedades muy, muy prevalentes y que todos conocemos y todos manejamos muy bien. Y este costo de 50 billones se dispara cuando uno asocia los gastos asociados a las complicaciones, como fracturas y otros. Y esto es interesante porque cuando uno trabaja en un hospital docente y trabaja con alumnos de medicina, si yo le pregunto a un alumno sobre insuficiencia cardíaca, el alumno me recita la última guía de la última sociedad en relación a la insuficiencia cardíaca y conoce todos los detalles moleculares de esto, pero si uno le pregunta de caídas, a uno lo guía mirando con cara de ¿qué me está preguntando este doctor? Y aquí tenemos un déficit fundamental en relevar a las caídas como un problema de salud relevante. La, las caídas y sus complicaciones, principalmente la fractura de cadera, se dan en un contexto biológico que no es accidental. Y es aquí donde hemos ido progresivamente aprendiendo en relación a osteoporosis. Tenemos años de historia de conocimiento, pero en los últimos años hemos ido aprendiendo el rol de la sarcopenia, y que lo vamos a discutir durante esta presentación. Y yo diría que durante los últimos 10, 12 años se ha ido consolidando el concepto de osteosarcopenia, vale decir, la presencia concomitante en un mismo sujeto de tanto de osteoporosis como sarcopenia, y de cómo esta combinación presente en los sujetos es más allá que una mera asociación epidemiológica, sino que existen eventos fisiológicos y fisiopatológicos que vinculan el desarrollo de ambas condiciones y cómo estas condiciones determinan desenlaces negativos en nuestros pacientes. Como les decía, el concepto de que osteosarcopenia es mucho más allá de una asociación epidemiológica. Tenemos mucha data sustentando esto. El hueso y el músculo están constantemente conversando entre ellos. Existen factores sistémicos que circulan en el organismo que tienen efecto tanto sobre el hueso, sobre el músculo,
por ejemplo, corticoides circulando, hormonas del crecimiento, que van dando vuelta por todo el organismo y que afectan por igual o a ambos órganos, no sé si por igual, pero a ambos órganos. Por otro lado, tenemos también sustancias que son producidas por el músculo y que conocemos como mioquinas y que tienen efecto directo sobre el hueso. Y también conocemos sustancias que son producidas por el hueso y que tienen efecto sobre el músculo y que las conocemos como osteoquinas. Y más allá de eso, existen también evidencias de interacciones mecánicas entre ambos órganos, de tal manera de que la carga de fuerza que ejercen los tendones sobre su anclaje en los huesos, de alguna manera también genera efectos sobre la mineralización. De tal manera que existen múltiples dimensiones de la conexión entre el hueso y el músculo, y cada año hemos ido desarrollando más conocimiento en relación a cómo estos dos órganos están conversando. Antiguamente hablábamos principalmente de mediadores proteicos, hoy día tenemos vesículas complejas con combinaciones de microRNAs que están viajando entre un órgano y el otro, generando paquetes de comunicación bastante más complejos que lo que pensábamos anteriormente, y esto es un campo muy fértil de desarrollo en investigación, y en la práctica lo que estamos buscando son targets moleculares que nos permitan intervenir estas dos vías de manera paralela. La osteosarcopenia es una condición que es frecuente, no es rara, cuando uno observa datos en la literatura en general, y después vamos a ir a mostrar algunos datos nacionales. Varía entre el 5 y el 37% de las personas mayores cuando uno va a mirar personas mayores que viven en la comunidad. Y existen algunos determinantes epidemiológicos que determinan por qué algunos estudios muestran prevalencias que son un poco mayores, principalmente la edad avanzada. Cuanto mayor es la población que se estudia, son mayores las prevalencias que se describen. La presencia de sexo femenino, probablemente por el contexto de la osteoporosis asociada a esto, la inactividad física por su efecto en el músculo, y el índice de masa corporal. Y como vamos a ver, si uno estudia esto en poblaciones de sujetos que han tenido fracturas por fragilidad, también se transforma en un determinante de cuál es la prevalencia que yo voy a encontrar. Pero aquí estamos hablando de cosas que están del orden del 5 al 40% de la población, vale decir, esta no es una condición que sea rara. ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteosarcopenia? Hay que hacer el diagnóstico, por un lado, de osteoporosis, que se hace habitualmente con los criterios de la OMS y la información diagnosticada a través de DEXA. Y por otro lado, hay que hacer el diagnóstico de sarcopenia, y aquí hay un punto que es muy relevante, puesto que el diagnóstico de sarcopenia debe estar basado en diagnósticos hechos por consenso. El diagnóstico de sarcopenia ya no depende solamente de tener más o menos masa muscular determinada, por ejemplo, por un DEXA, sino que existen algoritmos que permiten hacer el diagnóstico basados en el rendimiento funcional. Y cuando uno mira la evolución de los criterios diagnósticos de sarcopenia en el tiempo, se ha ido dando cada vez más peso a la funcionalidad muscular por sobre la masa, que también tiene un rol en el diagnóstico, pero principalmente depende de la funcionalidad. Y esta complejidad en que el diagnóstico de sarcopenia depende de estos criterios diagnósticos, de consensos habituados a su diagnóstico, determina un problema, puesto que en la literatura, cuando uno revisa la data que uno tiene de osteosarcopenia, existen muchos estudios que se basan en múltiples datos no necesariamente basados en consenso, y eso transforma en un problema que limita la interpretación y la aplicabilidad de los estudios clínicos. Esto, para mostrarles qué tan relevante es, Sepúlveda y Loyola publicó recientemente en el JAMDA el año 2019 un estudio donde compara cómo distintos criterios diagnósticos se asocian a distintas prevalencias de osteosarcopenia. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta varía si es que el criterio que uno utiliza EXOP-1 o EXOP-2. En la práctica, si yo quisiera transmitirles un mensaje, aquí yo creo que todavía no está consensuado cuál es el mejor criterio diagnóstico de sarcopenia. Sin embargo, es fundamental que si van a realizar el diagnóstico de sarcopenia sean claros de que esto se hace a través de un criterio diagnóstico y no solamente a través de una determinación de masa muscular. Yo creo que ese es el mensaje central. En Chile, la data que tenemos de osteosarcopenia depende principalmente de sujetos de adultos mayores que son de la comunidad, en un trabajo realizado con el grupo del INTA, liderado por la doctora Albala, quienes llevan las cortes Alexandros principalmente, que son seguimientos prospectivos de personas mayores de la comunidad que viven en Santiago, en Chile, ha permitido levantar data epidemiológica importante en relación a la osteosarcopenia. Este es un estudio que también publicamos recientemente, donde tenemos el análisis de 1.158 adultos mayores de la comunidad,
y cuando uno va a mirar en ellos la prevalencia de osteosarcopenia, la total, es del orden del 16,4%. Son personas mayores de la comunidad. Va a decir, esto no es una condición que es rara. Y cuando uno mira los gráficos en B y uno muestra cómo se comporta esta prevalencia en relación a la edad, y uno va a mirar a aquellos que tienen más de 80 años, esta condición alcanza el 33,7% de los sujetos, es decir, es bien frecuente. Y lo otro que es interesante, cuando uno mira los gráficos en torta que están mostrados en el panel C, uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrar sarcopenia si es que hago el diagnóstico de osteoporosis, o de osteoporosis si es que hago el diagnóstico de sarcopenia? Si yo a un paciente le diagnostico osteoporosis, la probabilidad de que ese sujeto tenga también sarcopenia es un 34,4%. Vale decir, uno de cada tres de estos sujetos a los que les hice el diagnóstico de osteoporosis y son personas mayores, van a tener también una sarcopenia asociada y en la práctica osteosarcopenia. Y cuando uno hace el mismo ejercicio con un sujeto al que yo le diagnostico sarcopenia, tengo un 40% de probabilidad de que ese sujeto tenga además osteoporosis. Vale decir, estas dos condiciones en verdad van frecuentemente de la mano. ¿Y por qué es relevante esta cosa del diagnóstico de la osteosarcopenia? Porque existe harta data que se ha ido publicando en los últimos años que muestra que no es trivial, esto se asocia a desenlaces negativos. Existe data que muestra que las pacientes con osteosarcopenia tienen alteraciones del equilibrio, que vamos a ver más adelante, que esto no es como una nube diagnóstica así bien arbitraria, sino que tiene implicancias muy relevantes en la funcionalidad de las personas mayores, que se asocian a caídas, y la osteosarcopenia es un predictor muy duro de caídas, con odds ratios que van desde 2,8 a 3,6. Se asocia a fracturas, también con odds ratios que, depende de la literatura, van desde 3,8 a 4,3, y a deterioro funcional. Y nosotros también en esta misma cohorte del INTA que publicamos en el 2021 del YAMDA, pudimos demostrar que la presencia de osteosarcopenia se asocia a mayor mortalidad en esta población, comparada con sujetos controles que no tenían osteosarcopenia. Vale decir, trastornos del balance, caídas, fracturas, pérdida funcional y mortalidad. O sea, parece ser bastante relevante saber si nuestro paciente tiene osteosarcopenia. Esto del trastorno del equilibrio, para que entendamos un poco de qué se basa, el equilibrio tiene que ver con que el cerebro sepa en qué posición está el cuerpo en un determinado momento. Para eso obviamente se basa en información sensorial, la visión, el oído medio y la propiocepción. Le entregan información al cerebro para decir si uno está de pie, sentado, pisando un terreno sólido, blando, si uno va caminando a determinada velocidad. Y para que de alguna manera uno pueda mantener el cuerpo en la posición correcta y no terminar el suelo, uno necesita efectores, y los efectores son el sistema osteomuscular. Vale decir, uno corrige la posición mandando la información al sistema osteomuscular. De tal manera que la osteosarcopenia está en el eje central de todo este proceso, que nos permite mantener un balance de manera correcta. Y es así como, por ejemplo, Hugo, que revisó datos de una clínica de caídas en Australia, del orden de 350 pacientes, está analizando en esta data, lo que observa es que si uno mira las caídas en esta población mayor, es verdad que la sarcopenia por sí solo se transforma en un determinante de mayor riesgo de caída, pero la osteosarcopenia es mucho mayor que la sarcopenia por sí sola. Y de nuevo, lo que está haciendo la osteosarcopenia en este contexto, en este marco fisiopatológico, es que se transforma en el efector del proceso del balance. Y además de este estudio, existen otros, por ejemplo, el de Sepúlveda y Loyola, donde miraron varios parámetros asociados al equilibrio, como el límite de estabilidad en un posturógrafo, o test de rendimiento físico, como SPPB y Tamer-Van y estos test también están alterados en esta población. Por otro lado, el componente de la sarcopenia también determina mucho el riesgo de fracturas. En el panel que está descrito ahí con una letra B, es un metaanálisis de distintas poblaciones, todas de personas mayores, algunas de la comunidad, otras hospitalarias, y como ustedes pueden ver, todos los estudios de manera muy sistemática muestran cómo el tener sarcopenia se asocia a un mayor riesgo de fracturas, independiente de la osteoporosis en muchos de los estudios cuando se corrige por esto. Y de nuevo, la gráfica que expongo a su derecha también es del estudio de estos pacientes de la clínica de caídas australiana, y lo que uno puede observar es que si uno mira las fracturas en los últimos 5 años son evidentemente mayores en aquellos sujetos que tienen osteoporosis, que es la barra que está descrita como una OP, con una línea que es tanto negra como gris. Sin embargo, aquellos sujetos que tienen osteosarcopenia, la combinación de osteoporosis y sarcopenia, tienen mayor riesgo de fracturas que aquellos que tienen solamente osteoporosis.
De tal manera que un poco el marco conceptual que nosotros vemos desde la geriatría es que la osteosarcopenia se transforma como en una especie de motor que transforma a nuestro paciente de un sujeto adulto mayor que es funcional a un sujeto que entra en un círculo de pérdida de masa muscular, de masa ósea, alteración del balance, con caídas, fracturas, y entra en el círculo de la pérdida funcional que nos lleva a la fragilidad y a la discapacidad en personas mayores, que son los eventos que nosotros queremos prevenir. Y se transforma de alguna manera en un marco de trabajo súper interesante para nosotros como geriatra, buscando un desenlace al cual podamos intervenir. Una de las patologías más relevantes que nosotros vemos desde el punto de vista de la geriatría son aquellas personas mayores que tienen fracturas de cadera. Y aquí tenemos una deuda muy importante. Los traumatólogos cada vez han ido desarrollando tecnologías y técnicas para poder resolver la fractura de cadera, de tal manera que hoy día el problema no es cómo fijar el hueso ni cómo estabilizar la fractura. El problema es lo que se nos viene en el año siguiente, donde todavía cuando uno revisa data internacional, encuentra datos de mortalidad al año del orden del 20 al 30%, dependiendo de la población que se estudia, riesgo de institucionalización al año del orden del 20 al 25%, y todavía tenemos un 60% de personas mayores que nos reportan una pérdida de la autonomía al año siguiente comparado a cómo están antes de la fractura. De tal manera que hoy día el problema no es corregir la fractura en sí misma, sino es cuál es la evolución funcional que tienen los sujetos durante el año siguiente después de esta fractura. Y en este contexto es que las fracturas de cadera se asocian a costos muy elevados que pueden alcanzar, por ejemplo, al año siguiente después de una fractura del orden de los 80.000 euros, pero cuando uno nota, esto tiene una gran desviación estándar, vale decir, tiene una gran dispersión de la data, que puede llegar a los 58.000 euros en los estudios que uno observa, vale decir, aquí tenemos un subgrupo de pacientes que van muy bien con su fractura, son sujetos que se fracturan, se rehabilitan y vuelven a su nivel funcional, que son un grupo de pacientes, pero tenemos otra población, que son aquellos pacientes que entran en esta cascada de pérdida funcional y que los lleva a la institucionalización y a la muerte después del año. Y poder intentar diferenciar si mi paciente con fractura de cadera va a evolucionar en alguno de estos dos carriles es una herramienta muy importante para nosotros desde el punto de vista de la geriatría, y es aquí donde de nuevo la osteosarcopenia nos ofrece un marco de trabajo súper interesante. En esa línea, uno se podría preguntar si acaso la osteosarcopenia genera algún marco de diferencia en la evolución de estos pacientes con fractura de cadera. En este estudio coreano, publicado por Yo el año 2018, lo que se hizo fue el seguimiento de desenlaces al año siguiente de haber tenido una fractura de cadera en pacientes que tenían data suficiente para poder hacer el diagnóstico de osteosarcopenia. Y lo que se observó es que efectivamente aquellos sujetos que tenían osteosarcopenia al momento de su fractura o en ese escenario, tenían una mayor mortalidad al año subsecuente. Vale decir, la osteosarcopenia nos ayuda a predecir el outcome en términos de mortalidad al año siguiente de sujetos que tienen una fractura de cadera. Y en relación al desenlace funcional, este trabajo publicado por el grupo de Yi, también es un grupo coreano, lo que muestra es la asociación entre osteosarcopenia y el desenlace funcional al año, medido por Bartel y por HSS, en sujetos que han tenido una fractura de cadera, donde también es posible observar que el tener osteosarcopenia se asocia a peor rendimiento funcional en la evolución posterior de una fractura de cadera. Y ellos encontraron además, como el análisis de un desenlace secundario, que además el tener osteosarcopenia se asociaba significativamente a un mayor riesgo de refractura en el periodo de seguimiento. De manera que sabemos ahora que en sujetos con fractura de cadera, el tener una osteosarcopenia se asocia a peores desenlaces en términos de mortalidad, en términos de funcionalidad y en términos de refractura en la evolución siguiente. Y es aquí donde nuevamente, en este contexto más específico de personas mayores con fracturas de cadera, el marco de trabajo de la osteosarcopenia podría ofrecernos nuevas avenidas de manejo para mejorar el trabajo con estos pacientes. En esa misma línea, nosotros remiramos la data de esta población seguida adultos mayores de la comunidad chilena a través del INTA, y encontramos un grupo de 581 personas mayores de la comunidad, los cuales teníamos datos en relación a fracturas por fragilidad. Y en ellos pudimos de alguna manera también hacer estos análisis de cómo se comportaba tanto la epidemiología, la prevalencia de la osteosarcopenia en esta población, como el riesgo de algunos desenlaces negativos como mortalidad. Este es un trabajo que está
está en proceso actualmente de revisión, y lo que nosotros encontramos es que la prevalencia de osteosarcopenia, cuando ahora uno va a mirar a los sujetos con antecedentes de fractura, es del orden del 30%, 29,3%. Como recordarán en la diapositiva que les mostré antes, en población de la comunidad, esa prevalencia es del orden del 17%, de tal manera que es significativamente mayor cuando uno va a mirar esta población que ha tenido antecedentes de fractura. Y cuando uno mira en términos de mortalidad, el hazard ratio de mortalidad es del orden de 4,8. Vale decir, ya no es solo el contexto del paciente con fractura de cadera hospitalizado, sino que estos son sujetos de la comunidad que nos relatan haber tenido una fractura por fragilidad y en cuales tenemos ese diagnóstico. La osteosarcopenia es frecuente y se asocia a desenlaces negativos importantes, como en este caso mortalidad. ¿Cómo nos enfrentamos hoy día a la osteosarcopenia? Bueno, esto es absolutamente materia en desarrollo, pero nuestras intervenciones principalmente son nutricionales y son de ejercicio físico. Las intervenciones nutricionales a las que actualmente hoy día estamos entregando a nuestros pacientes tienen principalmente con recomendaciones de suplementación por vitamina D, ajustes nutricionales para que tengan una ingesta proteica adecuada y con proteínas que sean de buena calidad, que tengan derivados de la leucina, que son algunas proteínas que de alguna manera son de mejor calidad para la producción de masa ósea, y suplementación de calcio. Y hasta acá, en fondo, lo que les he dicho, esto es lo que haríamos con la mayoría de nuestros pacientes, esto no nos ofrece muchas novedades. Algunos grupos, nosotros no lo hacemos, pero algunos grupos parten de la evidencia del aporte de creatina en estos pacientes cuando hay diagnóstico de sarcopenia. Yo diría que no es algo que esté ampliamente distribuido en todo el mundo, pero hay varios grupos de expertos en esta área que lo incorporan dentro de sus alternativas. Eso en relación a la suplementación nutricional. Y desde el punto de vista del entrenamiento, es muy importante decir que existen entrenamientos específicos que están validados en este grupo de sujetos, y este entrenamiento está basado principalmente en el entrenamiento de fuerza y de balance. Acá uno no manda a los pacientes a hacer kinesioterapia de una manera así como ambigua y abstracta. El caminar solamente no es suficiente. Los ejercicios aeróbicos o de resistencia son importantes para la capacidad cardiovascular, pero no son los que tienen un impacto en este manejo. En este tipo de sujetos lo que tiene evidencia es el entrenamiento que es de fuerza y de balance, y en un contexto de un entrenamiento que tiene dosis en el fondo, y que uno requiere aproximadamente unos 150 minutos de entrenamiento a la semana, dividido en unas 3 veces por semana, en el fondo. Entonces, es importante cuando uno de alguna manera le recomienda un entrenamiento kinésico a estos pacientes, que la kinesioterapia que nosotros entreguemos sea la kinesioterapia apropiada e indicada para estos sujetos. Ahora, dicho eso de que tenemos estas intervenciones nutricionales y estas intervenciones kinésicas, que más bien parece ser todavía el estándar de nuestro cuidado, obviamente necesitamos buscar nuevas alternativas de manejo para nuestros pacientes. Y dada la estrechísima relación que existe entre la osteosarcopenia y el envejecimiento, uno se preguntaría si, bueno, dado que ahora existe mucho mejor conocimiento en términos de cuáles son los mecanismos biológicos del envejecimiento, que actualmente hoy día los conocemos como los hallmarks del envejecimiento, si acaso estos mismos hallmarks no son determinantes también de la fisiopatología de la osteosarcopenia. Y efectivamente, cuando uno revisa la data, lo que uno encuentra es que los mismos mecanismos que están detrás de la biología del envejecimiento son aquellos mecanismos que se han ido vinculando al desarrollo de osteoporosis y de sarcopenia. Y esto nos coloca de nuevo ahora un marco de trabajo súper interesante de dónde ir a buscar nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas para esta condición, que nos mandan de regreso al mesón de laboratorio para tratar de buscar nuevas alternativas más allá de las intervenciones nutricionales y del ejercicio. Y es así como han ido apareciendo distintos mediadores que pueden ser intervenibles. Este probablemente es el más conocido por muchos de ustedes, que es la miostatina, y que se ha planteado si su inhibición pudiera ser un target común para el hueso y el músculo. Esto más bien, no es que yo quiera promocionar la miostatina para el tratamiento de la osteosarcopenia, lo que les quiero mostrar es cómo uno tiene el ejemplo de volver al mesón del laboratorio, cómo ir a buscar cómo estas moléculas tienen su inhibición, en este caso de la miostatina, tiene efectos sobre la masa muscular, tiene efectos sobre la masa ósea, y este conocimiento básico ha transgredido hacia la barrera de los estudios clínicos, y actualmente existe data de ensayos clínicos randomizados en fase 2 que han ido evaluando
la eficacia clínica de esto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nuestro conocimiento translacional en relación a la osteosarcopenia ha ido desarrollándose, y pensamos que esta es la avenida en la cual se tiene que desarrollar el conocimiento en los próximos años. Y es así como, por ejemplo, con el grupo de investigadores con el que yo trabajo, asociado a un grupo que se llama GERO, que somos un grupo de investigadores que desarrollamos gerociencia. Esto es cómo los mecanismos biológicos del envejecimiento pueden determinar nuevas alternativas diagnósticas y terapéuticas para patologías crónicas asociadas a la edad. Y ahí en trabajo en Chile con Julio César, que también es investigador de GERO, Julio César Cárdenas, o con el profesor Gustavo Duque, que es un geriatra que trabaja en el AIMS, que es un instituto dedicado al conocimiento de masa o de fisiopatología, de patologías musculares y óseas asociadas al envejecimiento en Australia. Es que de alguna manera hemos ido desarrollando nuevas visiones de cómo ir a buscar targets terapéuticos. Actualmente lo que estamos probando es el efecto de plasma de ratones jóvenes expuestos a ejercicio sobre ratones viejos que tienen pérdida de masa muscular, y actualmente estamos trabajando en esto, en el fondo, y de nuevo para mostrarles un ejemplo de hacia dónde estamos yendo a buscar estos nuevos targets de intervención. Volviendo a la realidad, a qué es lo que hacemos hoy día, este marco teórico de intervenciones nutricionales y de ejercicios, que no son cualquier ejercicio, sino que son programas de entrenamiento físico bien dirigidos. ¿Qué requiere esto? Todas estas intervenciones son intervenciones de largo plazo, que requieren seguimiento, y que requerimos transmitirle a nuestros equipos que, si bien parecen ser intervenciones simples, muchas veces no se indican por esto, muchas veces los equipos olvidan o darles la importancia relevante que esto tiene. Y en este contexto es que esto requiere de alguna manera una especie de programa que nos permita asegurar que estas intervenciones efectivamente se estén entregando de manera apropiada a nuestros pacientes. Y la forma que nosotros tenemos de enfrentarnos a esto ahora en el contexto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile es a través de esta clínica de caídas y fracturas, que es una unidad ambulatoria, donde por un lado recibimos a personas mayores de la comunidad que han tenido antecedentes de caídas o que tienen riesgo de caída, y nos hacemos cargo del diagnóstico integral de esto. Y como parte de ese diagnóstico, el diagnóstico de osteoporosis y el diagnóstico de sarcopenia se va a buscar de manera muy sistemática en esta población para ir a buscarlo. Y por otro lado, somos capaces de hacer seguimiento a largo plazo de los pacientes mayores que han tenido fracturas, que ya pasaron por la etapa de rehabilitación inicial, que son sujetos que en general tienen 3 meses después de su fractura, pero que nosotros podemos integrarlos en programas de largo plazo de intervenciones nutricionales y de ejercicio, pero bien dirigidos, bien de alguna manera implementados y con programas de seguimiento que nos permitan intentar mantener la adherencia en el tiempo de este tipo de intervención. Así que, en conclusión de esta presentación, espero haberles mostrado que la osteosarcopenia es una condición que es común en personas mayores que viven en la comunidad. Los datos que tenemos en Chile nos muestran prevalencia del orden del 17%, y que aumenta esta prevalencia cuando uno se va a mirar a aquellos sujetos que tienen antecedentes de fractura por fragilidad, con números que pueden alcanzar hasta el 30% de prevalencia. La osteosarcopenia se asocia a múltiples desenlaces negativos en población mayor, caídas, fracturas, deterioro funcional, mortalidad, y en este contexto se convierte en un objetivo de intervención, en una diana de intervención súper interesante para prevenir el deterioro funcional de las personas mayores. Es fundamental para los próximos años generar nueva evidencia de intervenciones específicamente basadas en la condición, y en este contexto el desarrollo pasa por esta interacción entre la ciencia básica y la medicina clínica. Necesitamos hacer conversar estos dos mundos, y en ese contexto poder hacer conversar investigadores clínicos o que tengan investigación, interés en la investigación clínica con el mundo de los cientistas básicos es fundamental para poder avanzar en esto. Y esto no solo tiene que quedar en un buen decir, esto tiene que quedar en estrategias de implementación, en que universidades, hospitales monten servicios que nos permitan desarrollar este tipo de interacción. Y finalmente, hoy día las intervenciones para tratar la osteosarcopenia son multifactoriales y son estrategias de largo plazo. Las intervenciones nutricionales y de ejercicio son de largo plazo, y en este contexto el panel de los equipos de enlace que son capaces de alguna manera de dar seguimiento y continuidad en la implementación de estas intervenciones es muy importante, y es ahí donde, al menos en mi opinión, la implementación de clínicas de caídas y fracturas puede ser una herramienta de mucha utilidad para poder enfrentar esta condición. Les agradezco su tiempo en escuchar esta charla. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarme. Este es mi correo institucional. Muchas gracias por su tiempo.